Listo, ya estamos en vivo. Mi querido Pablo Malo Cejo, escritor internacional, experto en psicología evolucionista, psiquiatra desde España. Mi querido Pablo, yo te agradezco mucho la posibilidad de platicar el día de hoy, de que me hayas aceptado la invitación desde el otro lado del Atlántico. Pues sí, muchas gracias a ti por darme la oportunidad de tener una conversación de temas de moral y así, que es algo que me interesa mucho y que me preocupa mucho, porque si estamos hablando verdad es por los últimos acontecimientos y por las cosas que están pasando, y creo que estamos todos confusos intentando entender el mundo en el que vivimos y las cosas que están pasando, y vamos a ver si yo puedo aportar algo y tenemos una conversación que sirva a la gente que nos esté viendo. A ver, no es que puedas aportar algo, es que puedes aportar mucho, querido Pablo. Digo, yo leí tu libro, autor de Los peligros de la moralidad, por cierto, libro que recomendamos a todo el auditorio y los que vean esta transmisión, porque pues lo que estamos viendo en los últimos días, particularmente a raíz del asesinato de Charlie Kirk en una universidad, creo que también es un tema simbólico, referencial importante del que ahorita hablaremos, pues creo que ha desatado toda una discusión a nivel internacional respecto de la polarización que se está viviendo entre la izquierda y la derecha en todos los países del mundo, y hasta qué punto la famosa paradoja de la tolerancia de Popper, de qué hacemos con los intolerantes en democracia, pues se vuelve a poner en la palestra pública. Y pues en ese sentido, pues creo que tenemos que recurrir al análisis de las raíces, y en el análisis de las raíces de todos los fenómenos políticos, pues está nuestra conciencia moral, ¿no? La idea de lo que tenemos, de lo que es bueno, malo, justo, injusto, correcto, incorrecto, y ahí, pues tú eres un experto, mi estimado Pablo, y yo quisiera preguntarte, pues tu primera reacción respecto de este asesinato, ¿qué ves en él? ¿Cómo lo percibes? ¿Cuál fue tu primera impresión cuando recibiste la noticia de este tiroteo en la Universidad de Utah? Sí, te voy a hacer un pequeño, hasta donde llego, un pequeño análisis moral, ¿no? de este asesinato. Bueno, yo me enteré que había habido un intento de asesinato, un disparo, creo que vi el vídeo enseguida, al de poco de haber ocurrido ya había vídeos, y efectivamente se ve cómo le pegan el cuello y sangra de una manera bestial, lo cual posiblemente es que le pilló la carótida, y eso desde luego es una herida muy grave. La sensación de todos fue de que era muy grave, se lo llevaron, luego empezaron a haber noticias de que estaba vivo pero que estaba crítico, y luego ya en poco tiempo pues que estaba muerto, ¿no? Por una parte pues una sensación de pena, de tristeza, como tú decías, alguien que está en una universidad que está dialogando con gente que no piensa como él, y le pegan un tiro pues delante de toda la familia y en un ámbito especialmente grave, que es el universitario, donde está hecho para el debate, para que se discutan ideas, ¿no? Pero lo que me ha sorprendido ha sido la reacción posterior. O sea, lo que no me imaginaba es cientos de miles de personas celebrando este asesinato. Esto ha sido, incluso para mí, que en el libro ya hablo, el libro es de 2021, y ya hablo de la división tribal dentro de Estados Unidos, de cómo se ha dividido Estados Unidos y otros países. También nos pasa parecido en otros países, ¿no? Pero sobre todo Estados Unidos. Ya se veía venir en el libro. Yo comento que hay encuestas donde el 30% de la población, de los votantes de cada bando, tanto de demócratas como de republicanos, están a favor de usar la violencia para conseguir sus objetivos políticos. Ya lo decían en encuestas en aquella época. Unido a un clima donde no quieres que tu hija o tu hijo se case con alguien del otro partido, ni que salgan como pareja, tengan citas, etcétera, 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 ¿no? Se veía un ambiente guerra civilista, un ambiente de enfrentamiento, que mucha gente ha hablado de que Estados Unidos pues puede ir camino de una guerra civil. Y luego vino
el intento de asesinato de Trump y hubo también muchos comentarios de gente diciendo que ojalá hubieran acertado, cosas así. Pero realmente lo de Kirk ha sido masivo, ha sido espectacular, ha sido gente, pues profesores de universidad, gente que ha dado incluso sus nombres, que no solo gente anónima, pues alegrando, bailando, ¿no? Disfrutando de la muerte de una persona. Y ahí ya pues se te encienden todas las alarmas y creo que estamos en un momento donde nos hemos pasado una línea roja. O sea, si no nos preocupa que haya habido este asesinato y que la gente, mucha gente, no todos, pero una proporción de gente muy representativa, o sea, hay que decir que mucha gente se ha alegrado de la muerte de Kirk, pues esto creo que indica que nuestra sociedad está muy rota y que estamos en una situación muy crítica. Es grave que pasen estas cosas, pero a la vez esto es una señal o un reflejo de que nuestra sociedad está rota, está muy mal. ¿Y qué podemos hacer, no? Entonces, mi análisis... Sí, perdona. Pero ¿a qué se debe? ¿Cuál es Sí. ¿Por qué está pasando en este momento? ¿Cuál es el cambio antropológico, creo yo, que es a donde tenemos que ir? Análisis del contexto humano, la tecnología, las redes sociales. ¿De dónde viene este cambio en la psicología humana que nos permite banalizar la vida a este grado y trivializar la muerte y no horrorizarnos frente a un crimen? Mira, yo creo que mi análisis va por el tema de la moral, que es de lo que trata mi libro. Creo que este asesinato es posible y esas celebraciones son posibles porque la gente que ha celebrado es gente, no es gente mala, no es gente que no tenga una moral, es gente que tiene moral y según su moral, Kirk era un malvado, una persona mala, un transfobo, machista, racista, nazi, fascista, una persona condenable por sus ideas. Entonces, mucha gente ha dicho, la actitud ha sido, bueno, no quiero que se asesine a nadie, no me gustan los asesinatos, pero se lo merece. Ese se lo merece es un juicio moral, es decir, es una persona mala que ha hecho algo malo, se ha transgredido las normas, mis normas, las de mi grupo. Estamos hablando pues principalmente de la gente de izquierdas, ¿no? La gente woke que decimos ahora. Para esta gente woke, Kirk era un enemigo y era una persona malvada, una persona racista, facha, nazi, una mala persona. Entonces, lógicamente, cuando muere un nazi, pues te alegras. Si es un malvado, es una mala persona, es como si es un asesino. Coges a un asesino múltiple que ha matado 40 personas y la policía le pega un tiro y dices, pues qué bien, ¿no? Que haya acabado con esta persona tan malvada, ¿no? Entonces, el que hubiera esas acusaciones previas de nazi, de fascista, lo que hace de alguna manera es justificar. Y luego ha habido otras cosas también, que todo el tema moral ha evolucionado mucho en los últimos 10 años debido al wokismo. En estas últimas épocas se estaba diciendo que la palabra es violencia. Se ha llegado a decir incluso tras el asesinato de George Floyd que el silencio era violencia. El no posicionarte altivamente de parte de los manifestantes de Black Lives Matter y tal, que era violencia. Entonces han igualado decir cosas y hablar cosas con pegar tiros. O sea, hablar es violencia, pegar un tiro es violencia, pues bueno, respondemos a la violencia con violencia. Y ese fenómeno es netamente ideológico, ¿no? Son conceptos que se alteran, su significado se hace elástico, su contenido, o se vacía para darle un sentido ideológico. Y esto va del software que tenemos en la cabeza, ¿no? De cómo interpretamos o qué sentido le damos a determinadas categorías que antaño tenían un sentido definido y que hoy en día se ha diluido su significado para ser manipulado por esta filosofía, esta identidad, esta religión woke, ¿no? Es mucho de eso, ¿no? Claro, es
hemos llegado a un punto donde hemos desvirtuado, como tú muy bien dices, todas estas etiquetas de nazi o de fascista, pues hemos llegado a un punto donde cualquiera que no piensa como yo es un nazi. Y evidentemente, ¿qué se hace con un nazi? Pues pegarle un tiro. O sea, el nazi es un demonio, es alguien que quiere traer el infierno a la tierra, que quiere que nuestro mundo sea, si yo soy de izquierdas, quiero un mundo bonito, de derechos, de cosas, y un nazi va a destruir mi mundo, mi identidad, toda la identidad de mi grupo, de los míos. Entonces, ¿qué se hace con alguien así? Pues evidentemente destruirlo. Y además lo destruyes y te quedas tan tranquilo, sintiendo que estás haciendo lo que hay que hacer, que estás haciendo lo bueno, porque esa persona se lo merece, que es lo que efectivamente he visto por las redes, he estado buscando, porque lógicamente estoy preocupado, y lo que mucha gente decía es eso, es que se lo merece, por nazi, por transfobo, por tal. Esa era el juicio que estaba haciendo la gente, lo cual es terrible, me parece terrible. Y todo eso se debe a que nuestra mente moral humana es tribal. Y nosotros no aplicamos las mismas normas morales a nuestra tribu, a nuestro grupo, que se llama el endogrupo, que al grupo externo, al grupo rival o al grupo enemigo, al exogrupo, que se llama. Es decir, todos tenemos unas normas de no matarás, no robarás, no violarás, ¿no? Hay una serie de no mentirás, pero esas normas se aplican a nuestra comunidad moral, a nuestro círculo moral. Pero a la gente que está fuera de nuestro círculo moral, para la izquierda, Charlie Kirk estaba fuera de su círculo moral. A esa gente no le aplican su moral buena de respeto, de solidaridad, de altruismo, de tal. Esos están fuera. De alguna forma, la gente que... Es paradójico porque al mismo tiempo pretende ser una visión moral universal, pero que realmente es solo de un grupo. Claro, todavía no hemos llegado, toda la humanidad no vivimos en el mismo círculo moral o en la misma comunidad moral. No estamos ahí todavía. ¿Y algún día podríamos llegar a hacerlo? Espero que sí, pero de momento la verdad es que no lo veo. Para que tuviéramos la misma comunidad moral, tendrían que coincidir todos los intereses de todos nosotros y de todos los objetivos tendrían que ser los mismos. Como te imaginas, no pueden tener la misma comunidad moral israelíes y palestinos cuando no tienen los mismos intereses, o ucranianos y rusos, ¿me entiendes? Es decir, porque la moral es un instrumento para la cooperación de los grupos sociales, pero la cooperación de los ucranianos es para que los ucranianos les vaya bien, prospere, sobreviva su grupo y florezca. Pero lo que es bueno para los ucranianos no es bueno para los rusos. Entonces, lo que es bueno para la izquierda, woke, pues no es bueno para la derecha maga y ultraderecha de Estados Unidos. Y al revés, lo que es bueno para la derecha de Estados Unidos no es bueno para la izquierda. Entonces, nuestra moral la aplicamos a nuestra tribu. Y, como pasa en los partidos de fútbol, si el equipo contrario al nuestro pierde, nos llevamos una alegría. Entonces, si nuestros enemigos políticos, ideológicos, les va mal, entonces nos alegramos. Hay una emoción que se llama Schadenfreude, que se dice en alemán, no sé cómo se pronunciará exactamente, ¿no? Pero nos alegramos del mal ajeno. Entonces, cuando alguien es un malvado, según nuestro punto de vista, y le pasa algo malo, nos alegramos y bailamos, ¿eh? Un poco, digo, yo recuerdo bien lo que leí en tu libro, muy brillante, por cierto, y después leí otros libros, leí a Jonathan Haidt, por ejemplo, ¿no? En este libro de La mente de los justos, donde, pues bueno, llegas a la conclusión de que esta idea que tenemos muchos en nuestra mente de la moral como un orden universal sobre lo correcto que todo el mundo tiene que seguir a partir de una reflexión de la naturaleza humana o de una intuición a veces trascendente, si tú quieres, muchas veces conectada con una idea religiosa, pues todo el mundo piensa que es, o muchos tienen la intuición de que es general, universal, obvia, cuando en los hechos, como tú muy bien lo desarrollas desde una perspectiva científica, tiene mucho de la lógica de cooperación de grupos de seres humanos que a lo largo de la historia de la humanidad tuvieron que competir unos con otros. Sí. Y esa visión es muy difícil de transmitir al conjunto de la colectividad que está por la propia lógica de esa historia evolutiva condicionada a pensar
que es un orden universal. Entonces, ahí estamos atrapados en ese problema, ¿no? Sí, me interesa que nos detengamos un poquito en esto, Alan. Este punto que has sacado me parece muy interesante. Mira, nosotros quizás por nuestra formación católica, por lo menos yo aquí, imagino que tú también o vosotros también ahí, tenemos un poco la idea de que todos los seres humanos somos hermanos, somos iguales, que todos somos el prójimo del otro, y que estamos en el mismo círculo moral, ¿vale? Pero la antropología y la evolución nos dice otra cosa muy diferente, y es que, mira, desde el momento en que estamos en grupos que tienen intereses diferentes y objetivos diferentes, yo no puedo tener empatía, porque la tradición católica, cristiana en general, es que hay que amar al prójimo, hay que tener empatía con el desconocido, con el extraño, incluso con el enemigo, ama al enemigo, pon la otra mejilla, en fin, todo eso está en las escrituras y está en los libros. Pero esta no es la realidad que nos dice la antropología, Alan. Es decir, yo no puedo tener empatía por mis enemigos. La empatía, dices, no, la empatía es para toda la humanidad. No, la empatía no funciona así. La empatía es parroquiana. La empatía es hacia tu grupo. O sea, yo no puedo ir a la guerra con un ucraniano y soy un ruso, imagínate, y abrazarle y tener empatía con el ucraniano. No. Tengo que ir a matarle. Y con ellos se me apaga la empatía. No puedo preocuparme de lo que sienten o de su sufrimiento. Tengo que ir a matar. Fíjate que en la guerra ucraniana y rusa, el patriarca de Rusia, Kirill, animó a los rusos a ir a luchar contra los ucranianos y les prometía el cielo a los que iban a matar ucranianos. Y son cristianos. Es la iglesia ortodoxa. ¿Entiendes? Como ha sucedido con todas las guerras religiosas a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? ¿Y sabes con quién? Claro. Dime. ¿Y sabes también con quién perdemos la empatía? Con el malo, el malvado, en el sentido de que ha transgredido las normas morales y ha hecho cosas malas. Eso. Porque ha transgredido las normas morales que estructuran la convivencia del grupo, del endogrupo. Un asesino, un nazi, un racista, esa gente, al ser mala, yo la tengo que castigar. La moral va unida al castigo. Tú, cuando tenemos normas morales de no violes, no mates, no robes, hay un castigo. Tú no puedes poner normas morales y el que quiera se las salta y no les va a pasar nada. Hay que castigar al que se salta las normas morales. De hecho, tú desarrollas en tu libro que la mente moral es punitiva, que es necesariamente una estructura que persigue disciplinar al otro. Castigarlo por lo que ha hecho. Y cuando castigamos, se nos encienden las bombillas del centro de recompensa. ¿Nos da placer? Nos da placer. El centro de recompensa del cerebro se suelta dopamina y opioides y endógenos y estas cosas que nos hacen sentir bien, porque decimos, este ya tiene lo que se merece. Por fin le hemos dado lo que se merece. Y ahí no tenemos empatía y podemos ser muy crueles. ¿Me entiendes? Y yo creo que es esto lo que hemos observado con Kirk. O sea, esa gente que se ha alegrado no son psicópatas, no son asesinos, no son, pero es gente que tiene una moral y para ellos Kirk era una persona malvada, un nazi, una persona que tenía ideas malignas. Entonces, se alegran de lo que le ha pasado, ¿entiendes? Sí, claro. Entonces, pretender que estamos todos en el mismo círculo, como decías, como dice la religión cristiana, y que tenemos que amar a todos indiferentemente, no. Los seres humanos no amamos a todos indiferentes, a los enemigos y a los malvados que nos han hecho cosas malas, han matado gente o han hecho, a esos no les respetamos, no tenemos empatía con ellos. ¿Entiendes? Y sin embargo, uno pensaría que la aspiración occidental, cristiana, después liberal, ha sido construir sociedades donde podamos coexistir, superando estos instintos punitivos que tenemos con aquellos que no comparten determinada estructura moral, ¿no? Ahí está la gran paradoja, ¿no?
que nuestro gran proyecto cultural civilizatorio ha sido construir ciudades, sociedades, países, naciones, donde sea posible esta convivencia entre quienes piensan distinto, y decir que piensan distinto es que tienen estructuras morales diferenciadas, ¿no? Y eso es muy problemático de mantenerlo cohesionado en este momento donde las redes sociales, los medios de comunicación han permitido que la sociedad se fragmente, se segmente, se construyan tribalismos, que es donde pareciera estar el problema, ¿no? En este cambio antropológico de los últimos 10 años, ¿no? Claro, y ese cambio tiene mucho que ver con el wokismo, a mi modo de ver. Yo creo que esa aspiración a una moral universal, ya que estemos todos bajo el mismo paraguas moral, en el mismo círculo moral, efectivamente está ahí. La Iglesia Católica cristiana en general es universalista. Pero yo diría que no solo es que no lo hemos conseguido, y el siglo pasado es una buena muestra de ello, con todos los genocidios, asesinatos en masa, guerras, etcétera. Pero yo diría que en estos últimos 10 años hemos retrocedido. Yo creo que el funcionamiento democrático se ha deteriorado y en parte se ha deteriorado mucho por el wokismo que lleva implícito una cultura de la cancelación. El wokismo lo que dice es: el que no piensa como yo es un nazi, es un fascista, y a un nazi, a un fascista, no le puedo dar una plataforma, no le puedo traer a una entrevista como esta que tenemos tú y yo, no le puedo llevar a la universidad a hablar, no, le tengo que cancelar, le tengo que censurar, porque simplemente permitirle que hable o dialogar yo con esa persona, si yo dialogo con un nazi, según esta manera de pensar, le estoy validando. ¿Me entiendes? Ellos lo dicen así, le estoy validando, le estoy legitimando. Por lo tanto, con alguien que no piensa para mí, y hoy cualquiera que no piensa como tú ya es un nazi, creo que esas etiquetas de nazi, fascista, etcétera, se han hecho muy baratas. Ahora a cualquiera se le llama nazi y fascista, que este es otro problema que tenemos. Yo creo que tenemos que dejar de usar esas etiquetas, o comunista por el otro lado, lo que sea, por los dos lados. Entonces, esto hace que antiguamente, o no hace tanto, era relativamente corriente que tuviéramos amigos de otro partido político, que los partidos políticos, bueno, pues tenían sus debates, pero había un respeto entre ellos, luego se iban a tomar unos cafés o unos vinos o lo que fuera, ¿no? Pero se ha ido creando poco a poco un clima donde yo con mi adversario político no puedo ni hablar siquiera, porque si hablo con él le estoy validando, le estoy legitimando. Con lo cual, imagínate, todo el juego democrático se nos va al garete. El juego democrático se basa en que hay opiniones diferentes y que todas son legítimas. Bueno, porque si hay una opinión que dice hay que matar a los rusos o lo que sea, ese partido se ilegaliza y ya está. Me hablo de que, bueno, hay unos partidos legalizados que entran al juego democrático y pueden tener, uno puede pensar que hay que subir los impuestos, el otro no sé qué, que hay que tal, pero se supone que esas ideas, todas ellas son legítimas y se vota y luego pues el que gana o los que ganan hacen coaliciones, no sé qué, y esos deciden. Pero se respeta, fíjate, se basa todo eso en la idea de que hay gente decente que no piensa como yo. Y esa idea de que hay gente decente que no piensa como yo ha desaparecido. Ahora mismo no puede haber gente decente que no piense como yo. Si fueran decentes, pensarías como yo. Luego, si no piensan como yo, es que son eso, unos nazis, unos no sé qué. Por lo tanto, esa gente se merece lo que les pase. Te interrumpo, disculpo. Uno pensaría que mucho tiene que ver con esto que establece Jonathan Haidt de los pilares de la moralidad, ¿no? Que dice que hay 5 o 6 pilares, no recuerdo bien el número, y que dice que la mentalidad progresista, woke, de izquierda, se construye básicamente sobre el pilar del cuidado y de la opresión. El daño, ¿sí? Sí.
y el daño, y los demás pilares quedan a un lado, ¿no? Y probablemente ese resto de pilares tenga una funcionalidad de convivencia para garantizar esto, ¿no? La convivencia de las opiniones que piensan distintos, la tolerancia a quienes forman parte de una comunidad política, ¿sí? Pero que en la medida que lo único que importa para este pensamiento progre woke es esta idea que ellos tienen del cuidado y del daño, pues la natural consecuencia de construir una moralidad tan exacerbada sobre ese único pilar, pues es esta cultura de la cancelación, ¿no? Sí, la cultura woke básicamente divide el mundo en opresores y oprimidos. Esa es prácticamente, si lo pudiéramos resumir en una palabra o en una frase, sería eso. Entonces, los opresores son los malos y los oprimidos están altos en la jerarquía y tú no puedes decir nada contra una mujer, contra una persona negra, contra un gay, porque esos son personas oprimidas y es a los que la cultura woke pone en lo alto de la jerarquía, pone como las personas más virtuosas y mejores. Entonces, contra esas personas no puedes ir. Y ya que has mencionado a Jonathan Haidt, Jonathan Haidt dice una cosa que en inglés queda muy bien porque las palabras son más parecidas. Jonathan Haidt dice que la moral binds y blinds, que une y que ciega. Y ciega. Solo cambia una L de binds, B-I-N-D-S, y luego pones la L blinds. To blind es cegar y to bind es unir, binding. Y es eso, la moral es un instrumento para la cooperación de los grupos sociales y sirve para unir. Pero ciega, cuando tú te crees en posesión de la verdad moral, que eres superior moralmente, entras a saco contra el otro que es un demonio y que es un malvado. ¿Entiendes? Eso lo dice muy bien Jonathan Haidt cuando dices la moral, que es lo que yo digo en el libro, que la moral humana tiene dos caras, una cara positiva, porque nos une, nos hace ser altruistas, cooperadores, etcétera, pero tiene esa otra cara que generalmente es la que va contra el grupo adversario, contra el grupo externo, que es que ahí lo que hace es te ciega, decir, estos son malvados, estos tienen ideas malas, son demonios y tenemos que ir contra ellos. Y esta es la situación, y yo creo que esta cultura woke ha ido minando y deteriorando el funcionamiento democrático. Hay cada vez más crispación, más polarización y más separación, más imposibilidad de hablar entre gente que piensa diferente. Y fíjate que a Kirk, que es lo que hacía, ir a hablar con gente que no pensaba como él. Pero además, ¿dónde? En la universidad, en una institución que por definición y naturaleza debería ser un espacio abierto a la discusión de todas las ideas, de ahí el nombre, el concepto, ¿no? Universalidad. Pero paradójicamente es ahí donde se da este episodio que, bueno, yo creo que podremos empezar a calificarlo de martirio, lo cual también tiene una implicación moral muy profunda, porque nos regresa a aquellos simbolismos que dan origen a la tradición judeocristiana, católica, occidental, ¿no? La idea del sacrificio original de una figura redentora que a partir de un mensaje que llevó, fue martirizado y de ahí se desató pues, todo lo que es la civilización occidental o la moral católica o la construcción judeocristiana, con todo lo que ello deriva, ¿no? O sea, ¿no ves también ahí un relativo simbolismo y además, ¿cómo evaluarías tú la potencia que de ahora en adelante tiene esta figura de Charlie Kirk como el mártir que en estas condiciones sufre este destino? Bueno, efectivamente, no hemos comentado, pero el movimiento woke tiene unas connotaciones muy religiosas. Para mucha gente es una ideología que tiene muchos puntos en común con la religión y vimos cómo el movimiento woke hizo un mártir de George Floyd, claramente. Y ahora
es muy posible que la derecha, o sea, quiero decir, las víctimas de tu grupo, evidentemente, se van a ver como mártires. Y en el otro lado ahora, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Lo que yo he visto en la derecha hasta ahora ha sido, no ha habido manifestaciones, no se han quemado cosas, no ha habido robos en tiendas, etcétera. Parece que los partidarios de Kirk o de la derecha se han unido en reuniones muy más bien religiosas, de rezar, etcétera. Y efectivamente, de seguir la obra de Kirk, que he visto declaraciones de gente como diciendo vamos a seguir su camino, un poco en la línea que tú estás diciendo, de ir haciendo también la derecha un mártir de Kirk, un poco de manera pues especular a lo que pasó con George Floyd. Pero efectivamente estamos en un momento, yo creo, crítico. Que pase esto, creo que refleja una sociedad muy rota. Tendríamos que reflexionar y debatir y hablar mucho sobre lo que está pasando para intentar mejorarlo y para intentar cambiar de rumbo. Porque o sigamos por este rumbo, que decir, ahora por el otro lado puede venir otra respuesta irracional y por el otro lado otra respuesta irracional y esto nos lleva a un sitio al que no queremos ir nadie, ¿no? Entonces, es muy importante que aquí nos paremos a pensar y a reflexionar y a ver qué medidas podemos tomar para recuperar el diálogo entre personas que piensan diferente. Esta es la clave. Tenemos que ser humildes, tenemos que pensar que no tenemos toda la verdad, que podemos estar equivocados, no radicalmente, pero por lo menos en algo, reconocer ahí, pues igual estoy equivocado en algo y esta otra persona está viendo cosas que yo no veo. Le voy a escuchar con respeto, le voy a contradecir si no estoy de acuerdo con ello, pero vamos a tener un respeto por las personas que no piensan como nosotros. Y de verdad, lo veo ahora muy, muy difícil. Veo muy difícil cómo se puede hablar con alguien que piensa lo opuesto a lo que tú piensas. Lo veo muy complicado, Alan. Lo veo Es que yo también lo veo así muy complicado porque creo que ese diálogo era posible dentro de un entorno cultural que partiera de alguna premisa mínima de reconocimiento de humanidad recíproca, que durante mucho tiempo fue esta idea de finalmente todos somos hijos de Dios. Creo que era la finalidad antropológica, cultural, que más allá de la discusión teológica, pues pudiera haber tenido la cultura cristiana, ¿no? La idea de que más allá de cualquier otra discusión, todos somos hijos de Dios, y mientras ese paradigma cultural es hegemónico, dominante, pues puede haber una coexistencia porque hay un reconocimiento mínimo de dignidad, que finalmente esa idea de dignidad evoluciona a partir de esta idea de que somos hijos de Dios. Sí leía Tom Holland, ¿sí? Sí. Pero más allá de esto, en una sociedad donde Dios ha muerto, donde cada vez hay menos respeto por la vida espiritual de las sociedades, o se banaliza o se trivializa, o reina el hedonismo, el nihilismo, el relativismo, que parecieran ser los ingredientes constitutivos de la cultura de hoy en día, pues pareciera ser que no hay incentivos culturales para que haya un reconocimiento recíproco de la igual dignidad, ¿no? Más bien hay incentivos para ser caprichoso, narcisista, obcecado en la opinión propia y en el hedonismo de sentirme superior, ¿no? Sí, hay algo de esto, sentido de, como dices, Tom Holland y otros autores explican un poquito cómo esa idea de que todas las personas tenemos una dignidad por el mero hecho de ser personas, que viene del cristianismo, viene de San Pablo, de no hay gentil ni judío, ni hombre ni mujer, y todos somos hijos de Dios y tal. Y cuando desaparece Dios, en el sentido de que nos hacemos sociedades ateas, pues es mucho más difícil otorgar esa dignidad a todas las personas. Cuando yo veo lo que decíamos antes, un malvado, un monstruo, no sé qué, ¿qué va a tener dignidad ese? Ese no. Pero de todos modos, Dios ya murió en 1838, creo por ahí que Nietzsche declaró la muerte de Dios, que dijo Dios ha muerto. Durante el siglo XX, bueno, y lo que llevábamos del XXI,
a pesar de que las sociedades occidentales eran laicas, esos valores cristianos se heredaron en lo que es la Ilustración. El sistema operativo de nuestras sociedades occidentales es la Ilustración, que es heredera del cristianismo, en el fondo. Desaparece Dios, pero no desaparecen los valores cristianos. Todos nuestros valores hoy en día siguen siendo cristianos, incluso los de los woke. Los woke, en el fondo, los últimos eran los primeros, los más marginales, los más pobres, los negros, los tal. Hay que considerarles los últimos que serán los primeros, ¿no? Entonces, habíamos podido funcionar sin Dios, con estos principios laicos, pero herederos de la cultura cristiana. Pero, ¿qué ha pasado ahora? Es decir, más que nada con lo que es la democracia liberal y el liberalismo entendido como, no como partido o el partido político liberal, sino como el liberalismo como filosofía política, ¿no? Que son nuestras sociedades, son democracias liberales, ¿no? Pero ¿qué ha pasado ahora? Que el wokismo es un movimiento antiliberal. El wokismo va contra la razón, la lógica, la libertad de expresión, la ciencia, todas estas cosas que han sido las que han mantenido funcionando la sociedad occidental tras la muerte de Dios. Y los woke se cargan lo que decíamos, la libertad de expresión. Tú no puedes decir lo que piensas si eres el demonio, ni puedo hablar contigo, ni nada de todo eso. La ciencia, lo mismo, dicen que la ciencia es relativa, que las culturas maorís también tienen su ciencia y que es importante, y luego se mete la ideología en la ciencia y la ciencia ya no puede decir que existen dos sexos, hombres y mujeres, sino que el sexo es un espectro y se van liando las cosas. Y en vez de defender los derechos individuales, que es precisamente la herencia de esa cultura cristiana y que está en las democracias liberales, que es las declaraciones de derechos humanos del 48, son individuales, viene lo que se llama política de identidades, que es juzgar a las personas por el grupo étnico, sexual, de orientación sexual al que pertenecen, por si son blancos, negros, gays, etc. Entonces, eso dinamita el funcionamiento de la sociedad. Las democracias liberales necesitan todos esos componentes de ciencia, razón, libertad de expresión, etcétera, para funcionar. Y el wokismo ha ido minando, creo yo, ese funcionamiento y ese sistema operativo que era la democracia liberal. Y desde el 2010-2012, este deterioro ha ido aumentando. Y por esto pasa lo que está pasando ahora, yo creo. Porque vamos en un camino de deterioro y de considerar a las personas, por ejemplo, por eso, por el grupo a que pertenecen y no por lo que tú haces como tal persona, por tu mérito, por tu valor. ¿Hasta qué punto ves este fenómeno? Yo estoy un poco obsesionado con esto, relacionado con el cambio tecnológico del smartphone, de las redes sociales, y particularmente en relación a la psicología de las nuevas generaciones. Algunos pensaríamos, creo que lo ha dicho Jordan Peterson, también el propio Jonathan Haidt, que en este último libro que publicó de la generación ansiosa, ¿no?, de que la psicología que están desarrollando el cerebro moral y a veces hasta la estructura fisiológica del cerebro de los jóvenes está siendo alterada por esta nueva exposición a la inmediatez del teléfono, de la información, de la validación permanente, instantánea, el narcisismo que se está desarrollando en muchos grupos, el postureo moral que se facilita. ¿Qué ves ahí en la variable tecnológica particularmente hacia las nuevas generaciones? Pues bueno, es muy importante todo el tema de las redes sociales por muchas razones, pero si tuviera que resumir una sería que lo que hacen las redes sociales es potenciar esa mente tribal que tenemos nosotros, lo que hace es potenciarla y multiplicarla por 100.
las redes potencian y multiplican la indignación moral. O sea, vuelan los tweets ahí, se les da like y se repiten y se repiten y se extiende todo de una manera. Antes era más difícil, llegabas solo a amigos con los que hablabas o a alguien del pueblo, pero es que ahora un tuit tuyo o cualquier cosa que dices puede llegar a millones de personas y todo se potencia. Entonces, esto lo que hace es complicar más las cosas, porque además también ese es el escaparate donde nos mostramos a los demás, también son las redes. Tú antes, si querías ser buena persona, pues, no sé, ibas a África de colaborador de una ONG o lo que sea, o hacías algo productivo en tu vida. Ahora son mucho más importantes las palabras que los hechos. Con que tú hagas un tuit muy bonito ahí diciendo fulano, Kirk, que es un malvado y no sé qué, tú ya estás diciendo a los demás, ¿habéis visto qué bueno soy, qué gran persona soy, que estoy diciendo que este es malo y tal, y que estoy con vosotros y que... Entonces, eso potencia el que seamos más radicales, más, ¿no? Que se crispen más las cosas, porque eso te da likes y te da puntos y te da estatus dentro de tu grupo, te da estatus. Y entonces te dedicas a atacar al contrario, porque los tweets que atacan al contrario son los que más se ven. Más que los tweets que apoyan a tu grupo y dicen lo bueno que es tu grupo, los tweets que van contra el grupo enemigo, vamos a decir así. Porque la moral es punitiva. Claro, contra el oponente, esos tweets, ¡buah!, se ven mucho y entonces te refuerza tu estatus. Joder, qué importante soy. Mira qué tweet he hecho, que me lo han retuiteado 5 millones. Entonces, al siguiente buscas otra cosa más gorda para que te retuiteen 10 millones. Y eso que hace una escalada de cada vez ir siendo más radical y más extremista. Y además, también se agota la empatía, ¿no? Porque vivimos 24/7 bombardeados por fenómenos que a veces pasan dentro de un espacio territorial que pues nada tiene que ver con la vida que llevamos, ¿no? Digo, aquí está hablando un sujeto en México, Aguascalientes, con un español, ¿sí? Respecto del fallecimiento de un hombre blanco en Utah. Digo, por ser un poco satírico, obviamente respetando la tragedia, pero algo que hace 40 años no habría sucedido, claro. Agota la empatía de la humanidad entera, ¿no? Y es todos los días, constantemente, o activa permanentemente estos instintos tribales y esta indignación, porque en un mundo de miles y millones de personas, pues siempre va a estar pasando algo, ¿no? En alguna parte del mundo que nos va a indignar, ¿no? Claro. Y mientras antes nuestro círculo moral pues, se cerraba en nuestra ciudad, nuestra familia, nuestro barrio, pues ahora resulta que tenemos razones para indignarnos en todo el mundo. Claro, y es un bombardeo, o sea, es un bombardeo moral y es un bombardeo que agota lo que tú dices, la empatía y nuestra indignación moral. Antes, joder, pues no sé, alguien podía dar una paliza a alguien en tu pueblo o matar a alguien cada 10 años, pero es que ahora es exactamente lo que tú dices, es que están matando católicos en Nigeria, tenemos Oriente Medio, tenemos no sé qué, o sea, es que estaríamos las 24 horas aquí pegados al ordenador y lanzando tweets quejándonos de lo mal que está el mundo, ¿no? Es agotador, todo está moralizado y todo está, o sea, es demasiado. Nuestra mente humana no está diseñada para manipular tanta moralidad, para manejar tanta moralidad 24 horas todos los 7 días de la semana, ¿no? Lo que tú estás diciendo, muy bien. De hecho, ese es un poco lo que dice Dunbar, ¿no? Con este tema del número que tenemos limitado de personas a las que podemos asociar su comportamiento moral, de cómo se han relacionado con nosotros a lo largo de la historia, pero que realmente eran cientos o miles de personas que nuestro cerebro podía recordar, y ahora tenemos millones de individuos danzando por nuestra cabeza todo el tiempo respecto de cosas que hicieron buenas o malas, y de juicios que se hacen sobre ellos constantemente, ¿no? Y me gustaría señalar otra cosa que considero importante, Alan. Fíjate que a mí me da mucha tristeza y me preocupa mucho, y es que precisamente en estas épocas
de tanta información, de internet, de tantos canales de conocimiento, ahora mismo, hoy en día, es imposible saber cuál es la verdad. Es imposible saber cuál es la realidad. Es imposible saber qué está pasando. Porque, por ejemplo, Alan, volviendo a Kirk, se han dicho cosas de él, de que era transfobo, homófobo, racista, etcétera, y tú ves los vídeos donde hablaba con, no sé, con una madre negra que estaba con su niña pequeña y los vídeos de ese vídeo en concreto y otros con personas, y han salido cantidad de personas negras a apoyar a Kirk y a decir que ha sido buenísimo con ellos y que no tenía nada de racista. Resulta que nos están dando una información que es negativa, que es mala. O sea, y tú como tú sigues la información de tu tribu y tus canales de información, esos canales te están diciendo, oh, eso es transfobo, es homófobo, es racista, no sé qué, no sé cuántos, y lo das por hecho, te lo crees. Pero es que vete a ver los vídeos de Kirk y demuestran un respeto. Es un hombre que escuchaba a los que De estaba hecho, hablando y mostraba una humanidad con la gente con la que estaba hablando. Entonces eso es lo trágico, que encima no sabemos, o sea, estamos matando por unas cosas que encima no son verdad o no tenemos la posibilidad de saber si son verdad. Yo estoy completamente, no, es alarmante, es aterrorizante, de hecho. Aterrorizador. Porque es aterrorizador. Porque yo veo lo mismo que tú. Yo no conocía a Charlie Kirk hasta hace una semana, debo de reconocerlo. Digo, sigo la política de Estados Unidos muy, muy someramente. Cuando pasa el hecho, pues me pongo a revisar sus videos y demás, y pues encontré exactamente lo que tú acabas de describir. Sí, un hombre de derecha, sí, con posiciones muy firmes, sí, que combate el feminismo, en la teoría de género, que es crítico de la teoría crítica de la raza, que tiene alguna posición sobre el tema de la migración, que es típica de la estructura moral de la derecha, pero que debatía con mucha empatía. Sí, sí. no, o sea, que era capaz de tratar de entablar un diálogo y de no prestarse o no de caer en provocaciones. Sí, o sea, dentro del abanico de los influencers de la derecha, que yo conozco y conozco muchos, era de los que podríamos llamar hasta un poco tibios. ¿Sí? Hasta algo moderado, dentro comparado con otras partes de MAGA y de la derecha americana, se podría decir incluso que era una persona moderada. Y ves los vídeos y es lo que se ve, es un hombre que trata a la gente manteniendo sus posturas y preguntando y dando su punto de vista, pero muchos de los vídeos acaban bien, acaban con un diálogo, acaban y con respeto, y una persona pues relativamente moderada, y precisamente esa persona que se aviene a hablar, que quiere hablar con los en la universidad. En la universidad van y le matan. Entonces es que es tremendo, es algo que nos tiene que hacer recapacitar a todos. Tenemos que darle una vuelta, una pensada a esto y cambiar el rumbo. No vamos bien, no vamos bien, tenemos que hacer algo porque después de esto, ¿qué va a pasar? Yo no sé qué va a pasar, pero me temo que si va aumentando la indignación y la crispación y la polarización, pues no va a ser bueno lo que venga después de esto. Es que tarde o temprano, y ahí terminamos atrapados en esta vieja paradoja de Popper, ¿no? La paradoja de la tolerancia, ¿no? Sí. ¿Hasta dónde podemos ser tolerantes con los que manifiestamente son intolerantes, ¿no? Si quien fue y le pegó un tiro a Charlie Kirk, evidentemente es un intolerante. Digo, ahí es muy complicado relativizar cualquier cosa, no hay lugar siquiera a pensar en darle alguna interpretación que pueda legitimar o moralizar o darle un sentido definido de legitimidad a este acto, ¿no? Ahí hay que hacer, bueno, la mente moral a mí me lleva, creo que por buen sentido, pero espero no estar siendo atrapado por mi propia tribu, bueno, ya pensar, oye, esto está mal, sí, esto hay que ponerle un límite, pero el problema es cómo mides esa respuesta. No sé si escuchaste ayer el discurso de J.D. Vance. ¿Sí? No. Te lo recomiendo mucho. He estado de viaje, no, sí. Te lo recomiendo mucho. Ayer J.D. Vance da un discurso a través del canal de Kirk en YouTube, y un discurso pues, que es muy contundente, pero que tiene tanta contundencia que por un lado, digo, sí lo compartes, pero por otro lado te preocupa, ¿no? Te empieza a decir cosas que yo creo que son verdad, como que la izquierda particularmente es la que se ha radicalizado y la que acepta más hoy en día
da porcentajes, la violencia para con otros, ¿no? Pues que el 27% de las personas de izquierda, creo que es un dato que da, aceptan la violencia como un instrumento legítimo frente al 8% del ala conservadora, ¿no? Y va haciendo, seguramente serían materia de discusión los porcentajes, Sí, sí. pero la contundencia que le da a sus palabras, viniendo del vicepresidente de Estados Unidos, que dentro del gobierno de Estados Unidos es el ala moderada, porque Donald Trump es otra cosa, ¿sí? Preocupa, ¿no? Preocupa hasta dónde puede llegar. Y mira que yo también me inscribo en esa corriente política, ¿no? De la derecha. Yo creo, por un lado, tenemos que deshacer ese dogma que se había ido imponiendo de que las palabras son violencia. No podemos aceptar eso, tenemos que desechar eso. O sea, tenemos que tener muy claro que a las palabras se les responde con palabras y no con tiros. Eso tenemos que descartarlo, tenemos que ir desmontando algunas ideas y algunas dogmas que se han ido colando ahí y descartar eso. En cuanto a lo que decías de Digivans, estudios que yo he visto y otras cifras son más parecidas entre los dos bandos. El porcentaje de gente que está a favor de usar la violencia para conseguir los objetivos políticos es bastante parecido en los dos bandos. En los dos bandos hay gente muy extremista, que son los que más hacen crecer ese porcentaje. Y luego, a la hora de, si miramos el número de asesinatos que ha habido en los últimos 5 años o 10 años, en los que se puede adjudicar una ideología de la persona que los ha cometido, si era de derechas o era de izquierdas, salen más asesinatos cometidos por gente de derechas, por gente que tiene una ideología de derechas, que por gente de izquierdas. Estamos en lo de siempre, ¿eh? Los datos varían, fluctúan según quien los haga. Hay que darle, a la hora de valorar un asesinato o sea individual o sea de masas o un disturbio, cuando alguien ha matado a 15 o 20 personas en una universidad, en un colegio, etcétera, o este tipo de asesinatos, el averiguar qué ideología tenía o no, no es nada fácil. Adjudicar una ideología no es nada fácil, y muchas veces también hay que tener en cuenta que no haya trastornos mentales de por medio. Entonces, muchas veces la causa última, yo como psiquiatra pienso, pero esto también se discute, que es un trastorno mental. Lo que pasa es que esa persona, el trastorno mental que tenía, le ha dado por el tema tal, el tema trans o el tema no sé qué, como le podía haber dado otro tema, pero lo ha hecho porque tenía un trastorno mental que hace que pueda saltarse esos límites. Solo con la ideología es muy difícil, ¿eh? Tenemos que tener en cuenta aquí que estamos hablando de muy poquitos casos de asesinatos de políticos, me refiero, asesinatos políticos, y sin embargo hay mucha gente que piensa así, de una manera woke o no sé qué, y evidentemente no hay asociación entre que pienses ni de derechas ni de izquierdas, ni que vayas a cometer un asesinato de esto, ¿no? Pero las estadísticas indican más asesinatos políticos cometidos por personas de derechas que de izquierdas, según algunas bases de datos que he visto yo. Entonces hay una caricatura o un meme que por ahí circula mucho y no lo quiero comprar, aunque yo también soy muy crítico de los temas trans, sí, pero que se le asocia mucho al transgenerismo con este tema de los tiroteos. Me parece que es un arma de doble filo, pero no sé qué opines al respecto, porque también ha habido mucha discusión ahí con ese tema en particular, y particularmente vinculándolo al tema de la salud mental. ¿Sí? ¿Cómo abordamos esta epidemia a nivel internacional que se está dando con este tema y esta radicalización en ese tópico en particular? Mira, yo no creo que haya... Violencia? Sí, yo no creo que haya ninguna asociación entre trans y violencia, de que las personas trans sean más violentas. Sí que es verdad que ha habido unos últimos tiroteos en asesinatos de masas en Estados Unidos y los han cometido personas trans, pero no creo que haya una asociación directa con eso. Y
con los datos que yo tengo también es muy difícil valorar si había trastorno mental o no. Mira, por ejemplo, el otro asesinato muy famoso últimamente, que seguro que has visto, el de la chica ucraniana en el tren en Carolina del Norte, en Charlotte. Esa persona, el asesino, claramente sí parece, yo como psiquiatra, por lo que he oído, que sí es un trastorno mental, que es un enfermo mental. Él dice algo como I got the white girl, conseguí a la chica blanca o algo así, y hay gente que está diciendo que es racismo, etcétera. Yo creo que esa persona tenía probablemente una psicosis. Creo que he oído luego que en comisaría dijo que le habían metido no sé qué en el cerebro o que le leían la mente. Creo que probablemente estamos hablando, vuelvo a decir que desde aquí no tengo el caso clínico para poder opinar, que era un enfermo mental. Que luego haya podido coger algún tema de tipo racista o así, pues no lo sé. Entonces eso hace que sea muy difícil etiquetar la procedencia de los asesinatos, si son de derechas, si son de izquierdas. Es muy complicado, pero sí te quería señalar una cosa, Alan, que en la que sí creo que hay una asimetría ahora mismo, en el momento actual, y me la señaló un seguidor el otro día en Twitter. Fíjate, no hay un caso, hablo de Estados Unidos, donde se haya visto una alegría similar a la que hemos visto con el asesinato de Kirk cuando se ha matado a una persona de izquierdas. Se mató hace poco a una jueza de Minnesota y a su marido, ha habido alguna tal. Sin embargo, hubo mucha alegría cuando un chico, Luigi Mangione, mató al jefe de una mutua sanitaria y tal. Se volvió un héroe. Hubo mucha gente en la izquierda, vamos, haciéndole un héroe y se convirtió casi en un meme, en un mito y tal. Quiero decir, por lo que hemos visto hasta ahora, igual mañana matan a una persona de izquierdas y la derecha se pone a dar botes de contento. Pero lo que sí tenemos que reconocer es que en esos casos en los que se ha matado a gente de izquierdas, no ha salido gente por la derecha bailando de alegría. Habrá habido alguno, pero nada comparable al espectáculo que hemos tenido con lo de Kirk, que realmente a mí mismo me ha sorprendido los cientos de miles de personas alegrándose por la muerte de Kirk. Creo que es asimétrico. Creo que en la derecha no ha ocurrido eso, por lo menos por ahora, y creo que está bien que igual en la conversación también lo señalemos, ¿eh? No, y creo que es importante, creo que también tiene mucho que ver con la raíz cristiana, religiosa, que comparten muchas de las personas que en general te aglutinan a la derecha, ¿no? Que a lo mejor también sirve como un mecanismo de control contra este tipo de impulsos, ¿no? Porque Sí. también es, creo yo, cierto que la izquierda pues, se ha vuelto muy atea en general, mientras que la derecha se ha vuelto muy religiosa, o se mantiene religiosa, ¿no? Y mira, yo soy agnóstico, me considero de derecha, pero no dejo de ver que en el espacio político en el que yo habito, pues hay mucha gente, es abrumadoramente mayoría religiosa. Y creo que a ellos esa estructura cultural les permite de alguna forma limitar ese Estoy de tipo de acuerdo, impulsos, ¿eh? ¿no? Estoy de acuerdo. Kirk era muy católico, bueno, católico, cristiano, no sé si era católico exactamente, pero era muy religioso. De hecho, algún vídeo que he visto cuando él dice soy conservador, soy americano, soy no sé qué y soy Lo cristiano, primero que dice es cristiano. dice lo primero que soy, lo primero de mi identidad es ser cristiano. Y entonces, lo que se ha visto cuando ha muerto Kirk, hasta ahora, que yo sepa, son reuniones donde la gente ha rezado, se ha unido en comunidad. Quiero decir, no hemos visto quemar cosas como con George Floyd, ni robar en las tiendas, ni cosas de ese tipo, ¿no? Quiero decir que lo que ha habido es recogimiento y efectivamente, si tú eres cristiano, pues alegrarte por la muerte de un adversario político es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Sí que es verdad que igual ahí el que haya un porcentaje alto de personas cristianas entre la derecha, pues igual hace que ese sentido cristiano, moral o
pues actúe de contención, ¿no? Pero lo que sí es evidente, creo que no se ha visto cuando han matado a gente de izquierdas, no se ha visto esa alegría en la derecha, como hemos visto ahora esa alegría en la izquierda, ¿no? Que de hecho ese es uno de mis pequeños argumentos que yo trato siempre de sacar a relucir cuando discuto con alguien el tema, alguien me quiere discutir el tema de la religión, ¿no? Finalmente, incluso en una perspectiva evolutiva, sin entrar en debates teológicos, pues esas estructuras, esas prácticas, esos rituales, esas referencias culturales, esos símbolos, todo lo que la religión es, luego muchas veces permite desfogar instintos morales, que son muy profundos, que están en la psicología enraizados de forma muy primitiva, y que pues finalmente todas esas estructuras no han perdurado durante siglos porque no sirvan a una necesidad humana, ¿no? En este caso, yo veo a muchas personas procesando el duelo, procesando la consternación, procesando la rabia, pues, a través de esos rituales. Y me parece que eso, dentro de lo que cabe y de lo que pudiera ser la respuesta animal esperable a la agresión a un miembro del grupo, me parece sano. Sí, mira, y en ese sentido igual yo te voy a dar una opinión o una hipótesis, en el sentido de que quizás está pasando, ¿eh? Te digo un poquito cómo lo veo, ¿no? Con dudas, pero lo que me parece que puede estar ocurriendo. Decíamos, Kirk ponía que es católico, que es cristiano como eje de su identidad. ¿Me entiendes? Su identidad era Dios, la religión, su relación con Dios, la Biblia. Si has visto los vídeos, enseguida habla de la Biblia y cita pasajes de la Biblia, más que ideas políticas. Habla mucho de la Biblia. Y él dice eso, lo que hemos comentado, que es cristiano y su ideología es cristiana. Pero ¿qué pasa en la izquierda? Que la ideología, o sea, perdona, la identidad, como son ateos, como no tienen una religión, la identidad está en la política. ¿Me entiendes? Y este puede ser un problema muy, muy gordo, porque si mi identidad está en la religión y creo en Dios y voy a misa y hago mis rituales, las cosas que tú estabas diciendo, ¿no? Y tengo un sentido en la vida, que me lo da Dios, la familia, esos valores más conservadores, tal. Bueno, pues la política para mí es una cosa más, hay que gestionar la cosa pública, hay que ver si pues no sé, si ponemos más impuestos, menos impuestos, no sé qué. Quiero decir, la política no es el eje de tu vida y de tu identidad. Sin embargo, en la izquierda, que no tiene Dios, que no tiene esos valores, tu identidad es la política. Te metes en las cosas de la gente que me sigue y es porque Ayuso ha dicho esto, pues ya sabes, Ayuso, la presidenta de Madrid, la otra, y tu identidad es que soy socialista o que soy tal, y más que eso, porque lo que más nos une es estar en contra más que estar a favor, es decir, yo soy anti Ayuso, o yo soy anti Pedro Sánchez, o soy anti Milei, y entonces mi identidad es la política y ser anti Milei o pro Milei o lo que sea. Entonces, cuando te tocan eso, te tocan valores sagrados, lo más íntimo, mientras que a Kirk, si le tocas la política, no le estás tocando el eje de su identidad. No sé si me entiendes el punto. Sí, no, pero por supuesto, porque lo que estás poniendo en entredicho es la integridad psicológica básica del individuo, ¿no? El cómo me explico mi propia existencia, quién soy, cómo me defino, cómo estructuro mi vida, hacia dónde creo que voy, de dónde creo que vengo. O sea, ese es el gran problema de este relativismo posmoderno que hoy en día gobierna todo, donde pues tenemos individuos que son psicológicamente muy inestables, en mi opinión, en la izquierda, porque carecen de ese anclaje duro a una verdad trascendente que podremos discutir. A unos valores, a algo más grande que ellos, ¿me entiendes? Y entonces, algo que sea estable en el tiempo y que no dependa de la opinión de alguien más. Claro, y entonces la política está funcionando como un sucedáneo de religión, como una especie de alternativa a la religión. ¿Me entiendes? Para ellos es su religión, está funcionando un poquito de esa manera. Entonces,
lo viven con una intensidad que quizás por esto es una parte de la explicación de por qué se alegran tanto cuando al otro le va mal. Y sin embargo, en la derecha, vuelvo a decir, ellos tienen su familia, su creer en Dios, su relación con Dios, etcétera, como eje fundamental, y la política no es tan importante. Creo que estamos... Es esa crisis de valores. Tenemos una crisis de valores general de que la gente tiene problemas para dar sentido a su vida y estamos cogiendo la política como el eje de nuestro sentido y de nuestra identidad, y eso creo que es un desastre. Las personas tenemos que pensar, leer, investigar, tenemos que dar sentido a nuestra vida más allá de la política, como personas, como seres humanos que vivimos una vida que va a ser corta y que tenemos que decir qué vamos a hacer con nuestra vida. Y tiene que ser más que decir, soy anti Milei, o soy anti Ayuso, o soy no sé qué, ¿me entiendes? Creo que hay un problema ahí. Sí, yo creo que ese problema tiene que ver con el individualismo radical que hoy en día gobierna toda la cultura, particularmente progresista, ¿no? Donde el individuo está atomizado, separado de raíces, extraviado de la tradición, que ya no significa nada, que no le da ningún sentido, y eso incluso en términos, ahora sí que en los que tú manejas extraordinariamente en tu libro, en términos evolutivos, pues es contraintuitivo de la naturaleza de la especie, ¿no? Lo que la evolución ha premiado es aquel comportamiento que ha garantizado que tus genes pasen a la siguiente generación, y eso implica formar parte de una tradición, de una estructura cultural, de una célula social como es la familia, que además le da un sentido de vida a hombres y mujeres, unas como cuidadoras y otros como protectores, que además reciben una tradición que legan a los hijos, y todo eso constituye una estructura psicológica que en términos evolutivos es coherente con lo que Darwin diría de la naturaleza de un ser que busca en la lógica de la lucha por la vida la supervivencia de una psique que además se ha moldeado para eso, ¿no? Si lo entendí mal, me corrige, tú eres el experto, mi hermano. Sí. Efectivamente, hemos caído en ese tremendo individualismo que nos hace, porque somos seres sociales y hemos perdido comunidad. Lo estamos intentando arreglar, como tú decías, con las redes y con la pertenencia a un activismo político, pero somos más infelices. Alan, hay la izquierda es más infeliz. Sí, y la izquierda más infeliz. Hay encuestas, por ejemplo, en mujeres, que mide la felicidad de las mujeres o el bienestar. Se mide todos los años, desde hace 50 años, 70, 80 años. Y resulta que la paradoja es que ahora que las mujeres tienen más libertades, están por delante en educación, tienen más carreras que los hombres, etcétera, 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 la felicidad de las mujeres curiosamente ha bajado, Alan, ha disminuido. ¿Me entiendes? Quiero decir, sí, lo que tú decías, tenemos el iPhone 17, 18, el no sé qué, el no sé cuántos y tal, pero no tenemos sentido. No, o sea, no tenemos una estructura psicológica de largo plazo. Eso, ¿no? Es. De hacer algo también por los demás, de hacer algo que lo que más te llena es hacer algo por los demás. Por ejemplo, porque probablemente la lógica de tu psicología fue evolucionando para eso. Claro, ¿no? lo que tú has dicho, la familia, o sea, por ejemplo, un hombre como nosotros, pues proteger a tu mujer, a tus hijos, proveer para ellos, hacer que crezcan, crear otras vidas y criarlas y sacarlas adelante. Eso da mucho sentido, evidentemente, y tiene toda la lógica evolutiva del mundo que tú estabas comentando. Entonces, la estamos cambiando por, bueno, me voy de vacaciones a Sri Lanka y me he comprado un Porsche Cayenne y tengo el último iPhone, como te digo, pero eso es la parte que se habla de hedonismo y pero hay otra parte que los griegos llamaban eudaimonia, que es el sentido, que es el hacer algo que te llena la vida. Y mucha gente en la izquierda no quiere tener hijos, tienen perros en vez de hijos, ¿me entiendes? Toda esa vinculación familiar y comunitaria la han perdido y efectivamente están más solos, más atomizados. Y las encuestas sobre salud mental, depresión, etcétera, tienen peor salud mental la gente de izquierdas que la de derechas. Porque la propia evolución castiga eso.
Sí, digo, por una lógica puramente darwiniana, los O comportamientos sea, que no sean hacer compatibles eso con es la hacer lo que estás diseñado para hacer. ser, Pues, pues pues te lo va a castigar tener a nivel hijos, criar hijos, biológico. eso te hace feliz porque es lo que de alguna manera estamos diseñados para hacer. Y estamos perdiendo esa conexión, como tú muy bien dices, con nuestra historia evolutiva, con nuestra psicología. Con nuestra Y tradición cultural. eso es. Y la gente está siendo más infeliz como resultado de todo eso. ¿Y qué hacemos, mi querido Pablo Malo, además de encargarte que escribas un libro al respecto? A ver si escribo Los peligros de la moralidad segunda parte. Hace Pues, falta. pues mira, Alan, ahora mismo me pillas en una época muy, muy pesimista. Cuando escribí el libro, el último capítulo que lo que dediqué un poco a cosas que podíamos hacer, pues bueno, lo veía difícil, pero bueno, lo veía posible. Pero fíjate, lo que ha pasado últimamente a raíz de la pandemia, a raíz de Ucrania, a raíz de ahora Oriente Medio, a raíz de todo esto, empiezo a desanimarme y a pensar que es imposible, que no hay forma de conseguir que personas que pensamos diferente podamos dialogar y podamos hablar. Lo veo difícil, veo difícil que admitas que dices, mira, puedo estar equivocado, puede que esa otra persona tenga por lo menos parte de razón. Voy a escucharla, tenemos que hablar, tenemos que llegar a puntos de encuentro. Creo que la gente no estamos ahí, no hemos llegado a ese punto donde podamos dialogar. Veo muy difícil siquiera empezar el diálogo. Tendríamos que ser muy humildes, lo que se llama humildad epistemológica, epistémica, de decir, reconocer que puedes estar equivocado, que el adversario puede tener razón en ciertas cosas. Y por eso es lo importante del juego democrático, para que todas las personas aporten y todos nos beneficiemos. Pero si piensas que solo tu grupo tiene la verdad y que nadie más tiene la verdad, ¿para qué queremos la democracia, Alan? Si ya sabemos cuál es la verdad y es nuestro grupo, pues quita la democracia, hacemos una dictadura de partido único y se acabó. O incluso peor aún, ¿para qué queremos la discusión de pares en las universidades? Que se suponía que estaban diseñadas para eso, ¿no? Para que en acusarnos recíprocamente en los sesgos que tenemos todos, podemos acercarnos a la verdad, ¿no? Pero si ya no podemos seguir una lógica de investigación científica porque tiene que privilegiarse una lógica de pensamiento woke, ya no podemos arribar a un pensamiento lúcido ni siquiera en aquella institución que históricamente se supone que estaba diseñada para eso. Y ya no hablemos del juego democrático institucional de las grandes masas, ¿no? O sea, si ni siquiera las personas que tienen como finalidad o trabajo o profesión el pensar, entendiendo los sesgos que tiene el pensamiento humano, pueden convivir en un espacio sin caer en estos problemas de la cultura de la cancelación de la que se ha dañado la izquierda en la universidad. ¿Qué esperanza tiene la sociedad en su conjunto? Pues mira, yo te diría que tenemos que insistir en el diálogo y tendríamos que recuperar los valores de la Ilustración, que son herederos de los valores cristianos, pero que desde los últimos 200 años nos han funcionado. La sociedad ha avanzado, a ver, no es perfecta y hay cosas malas, pero si las comparas con otra época de la historia o con otros lugares, el sistema operativo este de la Ilustración nos ha ido bien. Entonces tenemos que combatir el wokismo y volver a defender la libertad de expresión, acabar con las cancelaciones, ojo, de derechas y de izquierdas, porque ahora ya has visto que a Stephen King, el escritor este, porque tuvo unos comentarios en contra de Kirk encima diciendo cosas que no eran verdad, su editorial dice que le va a echar y que no va a publicar sus libros. Me parece mal también, o sea, tenemos que separar la obra del autor. Entonces, tenemos que respetar la libertad de expresión, tenemos que juzgar a las personas por su valor, por sus méritos, no por la raza o el grupo al que pertenecen. Tenemos que recuperar la ciencia, que la ciencia se dedique a buscar la verdad, lo que es verdadero, lo que es falso. Tenemos que recuperar todos esos valores de la Ilustración y ser humildes y pensar que podemos estar equivocados y que tenemos que dialogar, que las otras personas son decentes, como te decía, es gente que tiene hijos, que tiene nietos, que quiere un mundo mejor como tú, que no son monstruos con cuernos y rabo, que tenemos que convivir entre todos y tenemos que hablar. Tenemos que insistir en ese camino. Es lo único que se me ocurre.
Que se puede atacar a las ideas sin destruir a las personas, ¿no? Eso es, y que tú puedas soportar que ataquen tus ideas, que no pienses que es el fin del mundo y que devolver 2 tiros porque han atacado tus ideas. No, macho, tienes que aguantar que la gente no piense como tú. Estoy de acuerdo. Mi estimado Pablo, no quiero terminar este diálogo sin plantarte un último tema que a mí me da vueltas en la cabeza, pero que quisiera ver cuál es tu opinión al respecto. ¿Qué pasa con la moralidad en tiempos de la inteligencia artificial? Porque sí, es un tema que a mí me está generando ruido, porque yo veo cada vez a más personas fundando juicios morales en opiniones extraídas de alguna inteligencia artificial, y también veo algunas inteligencias artificiales que parece que hacen algo parecido a los juicios morales, ya sea hasta para evitar darme una opinión de un tema polémico que yo le planteo, me responde, no te puedo responder eso porque implica una definición moral que ellos están dando, ¿no? Pero digo, independientemente de que seguramente sería un tema hiperagotador, tu opinión al respecto, ¿hacia dónde va la moralidad con esta nueva tecnología que hoy está emergiendo? Bueno, de la inteligencia artificial hemos visto el 1% de lo que vamos a ver en 5 años, 10 años o 20 años. Pero yendo un poquito a las inteligencias artificiales que estamos usando, las más comunes para preguntarles cosas y para interactuar con ellas, ChatGPT, Grok, en fin, este tipo de inteligencias artificiales, hoy por hoy, lo que nos estamos encontrando, y hay un hombre que es español, David Rozado, que ha hecho bastantes estudios sobre esto, casi todas, la mayoría de las IAs, de las inteligencias artificiales, son de izquierdas y están programadas de una manera muy woke. Entonces, cuando tú le hagas preguntas de ciertos temas, lógicamente no te va a dar una respuesta imparcial o neutral. Las ideologías de las IAs son políticamente correctas y están encauzadas y están encarriladas un poquito para darte una visión, sobre todo de temas que sean ideológicos o políticos o que tengan un componente moral, como tú dices, o te van a dar una visión políticamente correcta. También es verdad que si te lo peleas con ellas y les repreguntas e insistes y tal, van cediendo y van encontrando un poco, se van acercando más a tu postura y reconociendo cosas. Pero de entrada a este David Rozado les ha pasado un montón de tests de tipo políticos a las diferentes, a ChatGPT, a Gemini o Gemini o a todas estas, y la mayoría de ellas están inclinadas hacia la izquierda. Entonces, yo creo que tenemos que usar las inteligencias artificiales más bien para datos o para cosas históricas o para incluso debatir cosas filosóficas o puntos. Pero cuando entramos en cosas que tengan que ver con opinión o con sucesos políticos recientes o con cuestiones que tengan una lectura política, ahí ya va a tirarse hacia una contestación políticamente correcta que está muy sesgada. O sea, y eso de momento... Y habrá que tener mucho cuidado con eso. Veremos cuando ya piensen por sí mismas y ya no estén programadas. Que me da terror. Veremos a ver cómo es la moral de esos bichos luego cuando ya sean autónomos. Si es que tienen moral, pero bueno. Pues mi estimado Pablo Malo, ya has sido increíblemente generoso conmigo con tu tiempo. Yo te agradezco siempre la posibilidad de platicar contigo. Tu tiempo es siempre muy valioso. Yo te agradezco de verdad que desde España me haya dado esta oportunidad. Y ojalá podamos luego... aquí que me des la oportunidad, porque en el fondo, a ver, me gusta hablar de moral, ya lo sabes, y me gusta transmitir a la gente, pues lo que hemos hablado, por ejemplo, eso, que no vivimos en el mismo círculo moral, que a la hora de juzgar a los del otro bando, que nos frenemos, que echemos el freno un poquito, que, ¿me entiendes? Que cuando pensemos que tenemos la razón moral y somos de aquí y vamos contra el otro, que recapacitemos. Entonces, creo que es importante que hablemos de todo esto y más con lo que está pasando, Alan, porque estamos en una mala dirección. Entonces, poder hablar de todo esto, te agradezco a ti también que
pues me da la oportunidad de llegar a gente y a lo mejor de aportar algo. Espero que aporte algo y que les pueda servir para entender mejor el mundo en el que vivimos. Has aportado mucho, créeme, yo te lo digo. Muy bien. Bueno, pues nada. Muy agradecido. Y seguramente seguirás aportando, yo estoy seguro, porque sí te vamos a poner a escribir el segundo volumen del libro. Bueno, pues muchas gracias, Alan. Mi estimado Pablo, déjame termino la transmisión en un segundo, nada más. Sí.